Pues, muy buenas noches a todos y todas los lectores y lectoras que nos acompañan desde la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, Colombia, y para todos los que nos acompañan, como Mónica Lavín, desde México, como Octavio Escobar, desde Colombia, y como Antonio María Flores y yo mismo, Luis Sáez, desde Extremadura. Para nosotros es una oportunidad única y un orgullo estar en uno de los eventos más importantes que se hacen en nuestra lengua. Sabemos perfectamente que los eventos más importantes que se hacen en nuestra lengua están al otro lado del Atlántico, con una potencia asombrosa. Entonces, para nosotros presentar un libro, bien es verdad que estamos muy orgullosos de este libro porque estos autores de una relevancia a nivel internacional enorme, pero con todo y con eso, para nosotros es un orgullo que queremos compartir desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, la comunidad autónoma, una de las comunidades autónomas de España, y que se retransmite gracias a uno de nuestros aliados más importantes, que es la Asociación de Universidades Populares, AUPEX. Sin ellos, de entrada Extremadura sería muy diferente, y creo que el modelo de universidades populares unidas que ellos promueven y alimentan es una de las iniciativas culturales más potentes y más importantes que tenemos a nuestro alrededor. Bien, venimos a presentar un libro publicado pues en una región pequeña de España, en una editorial pública, pero que quiere funcionar de alguna manera con los mejores criterios de las editoriales privadas, y que pertenece, y es algo sobre lo que quiero incidir de forma especial, a una serie transversal a todas las colecciones. Esa serie se llama Letras Americanas. Letras Americanas es una colección, no es una colección, es una serie que en diferentes colecciones, bien en este caso en narrativa, en la colección Vinca per Vinca, bien en la colección Poesía, bien en la colección de textos breves La Gaveta, trae lo mejor que se está escribiendo ahora en Iberoamérica, un poco puente de entrada hasta España. Es verdad que en nuestro caso, en el caso de los autores que hoy nos acompañan, no es exactamente así, porque son dos autores ya muy conocidos en España y pues de un prestigio muy importante, que de alguna manera somos nosotros los que estamos recibiendo esa ventaja. Pero en todo caso es una serie que trata de encontrar el sentido que Extremadura ha buscado durante mucho tiempo, que es el de servir de puente, por un lado, con Hispanoamérica, con Iberoamérica, y por otro hay otra serie que se llama Letras Portuguesas con Portugal. Hemos encontrado nuestra contemporaneidad con la mayor humildad y modestia del mundo, aprender de lo mejor que se hace en Portugal y aprender de lo mejor que se hace en Iberoamérica. Para conseguirlo, creo que contamos, bueno, pues evidentemente con estos autores que he citado, con Mónica en este caso y con Octavio, pero también contamos con un embajador, de alguna manera. Un embajador no a nivel diplomático ni a nivel político, sino a nivel intelectual o cultural. Es decir, una persona que nos está ayudando, que nos ha ayudado mucho y que nos está ayudando, que es Antonio María Flores. Antonio María Flores es un poeta y médico extremeño, hispano-colombiano, posiblemente una de las figuras, iba a decir, incansables. No conozco a nadie que sea capaz de mantener un ritmo tan fuerte, de manera que en ocasiones, aparte de su trabajo como médico, muy importante, y que ha sido tanto en Colombia como lo está siendo en España, como que es capaz de, en ocasiones, casi dar de lado, dejar en un segundo plano su actividad intelectual como poeta, como ensayista y como novelista, para participar en una gestión cultural que aúne esas relaciones entre Iberoamérica y Extremadura, y esa parte pequeña y modesta de España, de un modo que creo que con el tiempo será evidente, y es evidente cuánto le debemos. En ese sentido, me gustaría destacar de los muchos textos en los que Antonio María Flores ha colaborado con la editora regional de Extremadura. Él tiene publicado en la editora un poemario muy conocido, Desplazados del Paraíso. Él tiene publicado una antología de literatura colombiana, tanto de novela como de cuento, como de poesía, que se llama Transmutaciones. En este caso me gustaría destacar que él ha aunado dos autores, Mónica Lavín con un libro, Sombrero Negro, y Octavio Escobar con otro libro, Ouija y otros cuentos, y ha sido capaz de establecer un análisis como editor literario
que pocas veces se encuentra con tanta intensidad y con tanta profundidad en un texto que no sea puramente académico. Es verdad que entre la literatura del siglo XX, no hace falta que lo diga, la literatura en español del siglo XX es la literatura iberoamericana. Eso todos los que somos profesores de literatura lo tenemos clarísimo. Es decir, todo lo importante y todo lo más destacado, todos los avances de la literatura en español, en su inmensa mayoría han llegado de Iberoamérica. Uno de los que me parece más importantes, porque además ha conseguido pegar un empujón muy grande a la literatura española en general, ha sido el cuento iberoamericano. Los relatos cortos, tampoco frecuentes tradicionalmente en nuestras letras, porque vamos a decir otra cosa, incluso tampoco, no sé, tampoco destacados, sin embargo, sí lo son en la literatura anglosajona, de una manera muy fuerte en la literatura estadounidense. Bien, pues ese lugar que nosotros no estábamos ocupando, que nos faltaba, que también es verdad que no es tan extraño, no es tan extravagante en el entorno de literatura europea, ni siquiera, sobre todo, por ejemplo, la literatura centroeuropea, sin embargo, sí llega a América. Sí llega de América y nos enseña muchísimo. Los dos autores que se publican en Cuentos de Ida y Vuelta, tanto los cuentos de Mónica Lavín como los cuentos de Octavio Escobar, están perfectamente en esa onda y además cada uno de ellos recrea o crea un ambiente diferente. Por un lado, yo como lector admiro muchísimo la capacidad de Octavio Escobar para crear diálogos verdaderamente asombrosos, diálogos en los que al mismo tiempo hay una naturalidad, un juego con las palabras y una capacidad de recrear lo que está ocurriendo en una cierta elipsis respecto al narrador tradicional. Y por otro lado, en el caso de Mónica Lavín, encuentro que hay dos aspectos que me parecen dignos de ser muy resaltados. El primero de ellos es su capacidad para que cada cuento sea un universo. Es decir, no se trata de simplemente, como a veces el autor dice, no, mi cuento es un retazo. No, en su caso son universos verdaderamente homogéneos y coherentes. Esto no me gustaría que se entendiese como, es como una novela. No, no es algo aún más nuclear, es un pequeño aleph en cada texto. Y por otro, creo que hay otro asunto que me gusta mucho también de Mónica Lavín, es que incluso en aquellos textos más serios, hay siempre una especie de bajo continuo de ironía. Que de ironía, mm, con todo el respeto hacia lo que está contando y hacia los personajes, pero sí de un narrador que sabe en todo momento también distanciarse. Bien, pues todo esto y mucho más lo ha comentado Antonio María Flores, al que yo quería dar paso ahora para que él hablase de los dos autores. Pues Antonio, con el agradecimiento a nuestro público, a UPEX, evidentemente a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Extremadura, pues yo ya os dejo, quiero que sea Antonio quien continúe. Bueno, buenas tardes para la gente de Colombia y buenas noches para la gente que nos ve y nos sigue en Europa. Antes de hacer ningún comentario sobre el libro y sobre Mónica y Octavio, yo debo explicar una cosa. Y es que este proyecto de este libro forma parte de un macroproyecto que busca aunar a las Medellín del mundo y que busca poner en contacto a los artistas de Extremadura con los artistas y los creadores de Hispanoamérica, especialmente de aquellos países con los que Extremadura tenía más contacto, en particular Colombia, México, Chile, Perú, Ecuador. Ojalá pudiéramos extendernos a todos estos países. Y debo señalar también un agradecimiento muy especial que quiero transmitirles de boca del alcalde de Medellín extremeño, Valentín Pozo, dirigido al alcalde de Medellín, Colombia, Daniel Quintero, y agradecerle también a María Gaviria y a Ana Piedad Jaramillo
con todo el equipo que organiza la fiesta del libro de la cultura, por seguir creyendo en este proceso de hermanamiento de nuestros pueblos, de nuestras naciones. Por supuesto también a Germán Montoya y a Jessica Ferrado, que han sido continuos ayudantes de este proceso que empezamos en el año 2016 y que ya sabemos que va a continuar. En ese sentido, hay otros proyectos que se están adelantando, como el proyecto Mirándonos, que es un proyecto musical que ya está a punto de terminarse de grabar el disco. Un par de músicos extremeños, Manuel Navia, cantante, y Juan María García, compositor, le han puesto música a textos poéticos de escritores de Colombia, especialmente de Antioquia y el Gran Caldas y de Extremadura, con la fortuna además de haber logrado la participación en algunos de esos discos de grandes músicos de un lado y del otro. De Extremadura hemos logrado el apoyo de Luis Pastor, que colabora en uno de los temas que van en el disco, de Miguel de Tena, un cantante flamenco dominicano que nos ha entregado su apoyo desinteresadamente. Y de Colombia, pues tenemos el apoyo también de Marta Gómez, que está viviendo en Barcelona y se ha vinculado también a uno de los temas, de Victoria Sur y de Carlos El Pala Palacio, un cantante y poeta de Medellín muy destacado. Muchísimas gracias a la gente de Medellín, a la gente de la fiesta, por darnos este espacio para presentar uno de los hijos de esos proyectos, donde se enmarca en una colección, en una línea de trabajo de la editora regional que se empezó a trabajar hace ya 12, 13 años, en la época de Álvaro Valverde, cuando Luis Sáez estuvo por primera vez en la editora regional, concretar este proyecto de los cuentos de ida y vuelta. El proyecto forma parte de este proceso de hermanamiento, como hemos dicho, y en buena hora Octavio, que había sido seleccionado para ir en este proyecto, para publicarse un libro en la editora regional, ya se acababa de publicar el de Lucía Estrada, seguía otro amigo nuestro de Medellín, de Antioquia, pero por ciertos compromisos editoriales él tuvo que renunciar a ser publicado en la editora regional. Y en un viaje que hice yo a Colombia, me dijo Octavio, Antonio, ¿y por qué no pensamos en hacer algo con México, con Mónica Lavín? Y a mí inmediatamente se me abrieron los ojos. Qué buena idea, que la voy a plantear ahora cuando vuelva a Extremadura a ver qué les parece. Porque ya teníamos en mente empezar a trabajar en el hermanamiento con el Medellín mexicano. Es una localidad que se llama Medellín de Bravo, está por la zona de Veracruz, y nos venía perfecto para esto. Lo planteé con el anterior director de la editora regional y me dijo, estupendo Antonio, adelante, perfecto, pero el compromiso es que hagas un trabajo de introducción parecido al que hiciste con el libro Transmutaciones, esa antología que se había publicado en la editora regional en el 2009, esa antología de literatura colombiana. Yo acepté el reto y me puse en la tarea. Yo me precio de conocer más o menos bien la literatura colombiana y mexicana, pero lógicamente había que documentarme, tenía que leer mucho, revisar muchos textos y sobre todo intentar que ese trabajo de introducción tuviera un cierto carácter pedagógico y que la gente lo pudiera leer con cierta naturalidad, que no fuera un trabajo puramente académico de estos de investigación de las universidades, sino que una persona que no conociera mucho del cuento en términos genéricos y del cuento hispanoamericano en particular, específicamente el de México y el de Colombia, pudiera entender en relativamente pocas páginas en qué consistía todo aquello
y de qué les estábamos hablando y qué era con lo que se iban a encontrar más allá. Así pues que atendí el reto, hice mi introducción y adelante con el libro. Y el libro, ya lo decíamos el otro día en Badajoz, en la Feria del Libro de Badajoz, realmente son casi que tres libros en uno, ¿sí? Como aquel famoso aceite, 3 en 1, aquí tenemos 3 libros en uno, sin demeritar ni depreciar el valor que cada uno de ellos pueda tener independientemente. El libro creo que tiene una edición exquisita, un cuidado que ha tenido la editora regional en su elaboración, en la revisión de las posibles erratas. Hemos sido exhaustivos, casi que enfermizos en esa revisión que hemos hecho de los textos, porque no queríamos que se nos escapara en la medida de lo posible el error. El diseño de la carátula y en general del libro creo que ha sido un acierto. Todo el mundo, en todos los lados donde se ha presentado y lo hemos llevado, queda encantada de qué carátula tan bonita, qué libro tan manejable, etcétera, lo que nos llena de muchísimo orgullo. Pero ya puedo hablar específicamente de Octavio y de Mónica y de sus libros, una introducción sucinta, porque yo creo que lo principal es que ellos hablen, nos cuenten cuáles han sido las intenciones en la propuesta que nos han hecho con este libro. Decir que tanto Octavio como Mónica, igual que yo, somos gente que provenimos del mundo de las ciencias y que nos hemos dedicado a ese trabajo científico durante muchísimo tiempo. Octavio se ha retirado hace unos años de su ejercicio como médico, pero sigue vinculado a la parte académica de la universidad como profesor. Hay una curiosidad que a mí me gusta destacar siempre, es que los tres somos grandes aficionados al baloncesto y tenemos pendiente un partidito para que mostremos nuestras habilidades, cada uno desde la posición que ocupaba como jugador. Mónica Lavín nació en Ciudad de México, es bióloga y desde una etapa relativamente temprana empezó a incursionar en el mundo de la literatura, pero más bien una literatura de tipo vinculado a la ciencia. Asistió luego a algún taller de literatura y ya empezó a escribir. Creo que ella se sentía mucho más a gusto al principio como cuentista. Lo cuento in extenso en la introducción que hago a su vida y a su obra. No me voy a extender mucho en ello porque creo que vamos a quitar algo de emoción al libro. Pero ella siempre ha tenido una relación muy estrecha, tanto en el campo creativo como cuentista, como en el campo teórico. Yo creo que luego Mónica se va a explayar un poquito más en esto. Tiene una trayectoria sumamente amplia y reconocida en su país, en Hispanoamérica y por supuesto en España. Varios de sus libros se han publicado aquí y aspiramos a que este libro de Puntos de Ida y Vuelta ayude para terminar de afianzar su prestigio en España. Octavio Escobar, decir que fue compañero mío de la Universidad de Manizales. Entonces empezamos la carrera juntos y durante mucho tiempo hemos estado muy ligados en lo personal, en proyectos conjuntos. Algo que yo quiero destacar de Octavio es que siempre, incluso en perjuicio de algunos de sus proyecciones como escritor, se ha sacrificado por proyectos colaborativos, especialmente con Extremadura. Y eso yo creo que hay que reconocerse.
El otro día en Plasencia, en la presentación del libro de Martínez de Pisón, él hablaba de cómo la primera parte de su nueva novela estaba ambientada en Plasencia, en Extremadura, y eso de alguna manera sirve para prestigiar Extremadura en otros sitios. Pues bien, Octavio, por lo menos en 2 o 3 de sus obras, habla con mucha generosidad de nuestra tierra extremeña, y eso es algo que yo quiero reconocer y agradecerle. Octavio, como decía antes, médico de formación, hace tiempo dejó de ejercer, pero lleva mucho tiempo vinculado como profesor de literatura en la Universidad de Caldas. Es uno de los narradores más prestigiados de Colombia, y no lo digo porque sea amigo mío, sino porque los premios que ha obtenido en Colombia, tanto en cuento como en novela, avalan este descubrimiento. A mí siempre me ha gustado mucho la narrativa corta de Octavio, por algo que destacaba Luis hace un momento, y es ese manejo tan exquisito que tiene de los diálogos, esa manera tan especial de narrar que tiene, utilizando muchas veces solamente los diálogos. Esa capacidad de comprensión que le viene, yo creo que de su afición a todos los temas del cine, a todo lo visual. De Mónica, su libro El sombrero negro, destacaría también algo que ha dicho Luis hace un rato, y es que cada uno de los cuentos vienen a significar como un universo autónomo. Tú empiezas a leer uno de estos textos y sientes que estás entrando en un mundo diferente, en un país con un paisaje específico que ella lo crea a través de una muy fina ambientación y con un uso del lenguaje exquisito. Y en todos ellos yo creo que subyace, es lo que decía Luis hace un rato, una fina ironía, una cierta crítica a esta sociedad contemporánea nuestra. La gran mayoría de sus cuentos están ambientados en Ciudad de México, pero casualmente el que da título a su volumen, El sombrero negro, está ambientado, está de alguna manera desterrado, desarraigado, y eso nos conecta con uno de los propósitos que ha tenido la fiesta del libro de este año de Medellín, que es el de las diásporas. Del libro de Octavio Ubiza y otras ficciones, yo destacaría que, esto ya lo ha dicho el mismo Octavio en otras oportunidades, probablemente nos lo amplíe ahora, siempre él había buscado en sus libros de cuentos la unidad, que incluso los cuentos estuvieran hilados de tal manera que incluso se pudiera leer como una obra independiente, como si fueran capítulos de una novela. Aquí él lo ha hecho a propósito, lo ha confesado, no quería que hubiera unidad ni temática ni de forma, que fueran cada uno independientes, y ese efecto yo creo que es positivo porque nos permite reconocer en él un registro sumamente rico y variado. No me quiero extender más porque yo creo que quienes deben hablar son precisamente Mónica y Octavio, hablarnos de las circunstancias de cada uno de ellos. Si me he equivocado en alguna cosa de las notas biográficas que he hecho, por favor, ayudarme y corregirme. Pero en esencia, esto era lo que yo quería decir y les quiero pasar la palabra a ellos. Pues, fenomenal. Pues Octavio, si te parece, comenzamos contigo para que puedas comentar, como ya hemos hecho en otras ocasiones, y presentar tu libro, el libro de tu libro, efectivamente. Muy bien, bueno, pues primero es agradecer a ustedes la compañía, agradecer a la editora regional de Extremadura, por supuesto,
y agradecer a la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín que nos da esta oportunidad de presentar este libro. Agradecer a Mónica que quiso acompañarme en estas páginas y obviamente agradecer los muchos esfuerzos de Antonio María porque efectivamente este libro existiera. Es, es fácil creer que los libros resultan con una cierta facilidad, pero nunca es así. En este caso en particular, creo que el esfuerzo de Antonio fue mucho y es encomiable, por supuesto, y se agradece. Como bien lo menciona Antonio, Ouija y otras ficciones, es un libro un poco atípico en mi producción. Los dos libros de cuento míos más reconocidos son Hotel en Shangri-La y de música ligera, cada uno de ellos con unidad temática y formal, un poco en el rumbo de muchos escritores latinoamericanos, Borges, Cortázar, Arreola, Juan Rulfo, Bryce Echenique, Cabrera Infante, una aspiración que tuvieron ellos y que realizaron de manera muy feliz, de generar libros en los que el lector se encontrara con piezas que se comunicaban, que dialogaban, que establecían diferentes relaciones. Y yo intenté hacer eso en los dos libros que mencioné, de música ligera y Hotel en Shangri-La. Pero a medida que han pasado los años y sin demeritar lo que hicieron estos grandes escritores latinoamericanos que estoy mencionando, comencé a temer que este esfuerzo era un poco desnaturalizador del género. Explico, los libros de cuentos habitualmente han surgido al cabo del tiempo, de un cuento que se publica en una revista, de un cuento que se escribió porque se pidió para una antología, de un cuento que surge de una determinada experiencia, y por supuesto ni Poe, ni Chekhov, ni Maupassant, por mencionar los tres clásicos, estaban nunca pensando en conformar un libro que tuviera unidad temática y formal, ¿sí? Esa es una aspiración que surge después. Entonces yo me empecé a preguntar sobre mi propio oficio, sobre mi propio, para ser más preciso, artificio de intentar producir libros unitarios. ¿Sí? Y en el momento ya ciertamente lejano, en que fue surgiendo la posibilidad de que la editora regional de Extremadura me hiciera el honor de publicarme, yo empecé a pensar, bueno, esta vez no me voy a ir hacia artificio, esta vez no voy a forzar las cosas. Insisto, con mucho respeto por quienes lo han forzado y lo han forzado bien, y lo han forzado estupendamente bien. Y dije, no, esta vez voy a hacer ese ejercicio, si se quiere, anticuado, que en Colombia muchas veces se ha despreciado con el epíteto de la colchita de retazos, de publicar un libro en donde simplemente estuvieran los cuentos que he escrito durante los últimos 15 años, los cuentos que considero que vale la pena publicar, obviamente. Hay cuentos que infortunadamente han salido por ahí que ya no me satisfacen tanto. Y entonces ese es el resultado, es Ouija y otras ficciones, un libro en el que, como Antonio María lo ha dicho, yo espero que los lectores se encuentren con que soy un autor que puede trabajar en muy diversos registros, que puede interesarse en temas muy diversos y que espera también que el lector pueda leer el libro con esa variedad en la cabeza y con esa posibilidad de sorprenderse, de pasar de un mundo a otro, obviamente en un mismo esfuerzo escritural, que tiene que ver de un lado con lo que ya mencionó Antonio María, que es mi interés por los medios audiovisuales, que marca en buena medida lo que yo escribo, y de otro lado con un celo respecto a la escritura. Yo soy un escritor que revisa mucho, que corrige mucho, que quiere, sabiendo perfectamente que eso es imposible,
alcanzar el texto perfecto. Ese texto perfecto no existe ni en mí ni en ningún otro escritor, pero todos tenemos esa aspiración. Entonces, y de otro lado, de establecer una relación muy amistosa con el lector, de tender puentes para que pueda llegar a mis textos. Sé que hay escritores que le apuestan más al hermetismo, que se ponen como objetivo ponerle dificultades al lector. Entiendo perfectamente los presupuestos estéticos desde los que parten y por supuesto creo que hacen bien en hacer lo que hacen, pero para mí es mucho más interesante establecer una relación mucho más amistosa con el lector y espero que las personas que se animen a leer Ouija encuentren esa cordialidad, digamos, esa gentileza que facilite la relación entre el autor, en este caso yo, y los lectores. Muchísimas gracias, Octavio. Es verdad que no lo he señalado, pero sí que los lectores que se han adentrado en vuestro libro, en tu caso sí que han destacado esa capacidad para utilizar, analizar y hacernos entender lo bueno y lo malo de esa cultura casi pop de los medios audiovisuales que tú utilizas y que sabes manejar maravillosamente bien con un código lingüístico que puede parecer un poco menos, digamos, menos expresivo en ese sentido, ¿verdad? Entonces, tienes razón. Pues muchísimas gracias, Octavio. Invitamos a Mónica Lavín, nombre de referencia de literatura española en español y mexicana, y concretamente a que también, bueno, pues nos hable de su libro. Claro que sí. Muchas gracias, Luis, Antonio, Octavio y los que nos escuchan, y a la feria del libro, Festival de la Lectura, ¿verdad? Se llama, de Medellín. Porque quiero decir que yo creo que escribir siempre se trata de hacer puentes, leer se trata de hacer puentes. Las ferias son puentes naturales. De hecho, en la Feria del Libro de Medellín, y yo lo celebro, nos conocimos Octavio y yo, ¿no, Octavio? Por eso, sí. Digamos que por eso también estamos en este libro, gracias a una feria que permite un cierto conocimiento de qué está escribiendo alguien, un autor colombiano de Manizales, que también va a la feria, que además es un gran anfitrión de una invitada como soy yo, en una feria estupenda que me parece que merece muchísimo la pena para todos los escritores en cuanto se pueda presencial estar allá. Y bueno, este puente que Antonio teje y que Luis con la editora regional en Extremadura hace que ocurra, que sea una experiencia concreta, ya no nada más de los momentos o de las lecturas que cada uno hacemos del otro, sino hace una experiencia. Decía Antonio que este libro son muchos libros, ¿no? Yo creo que sí, que incluso esta portada tan hermosa de mosaicos diversos, está hablando de estos mundos cerrados que son cada cuento. Esto que decías de la colcha, o sea, los cuentos construyen mundos de retacería que tienen un espíritu de todos modos unitario, y creo que el libro hace eso. Hace un diálogo o conversaciones con la tradición del cuento a través del trabajo de Antonio, ¿no? Esta tradición del cuento como género, luego el cuento en nuestros países, el cuento hispanoamericano, el cuento en México, el cuento en Colombia, luego la trayectoria de Octavio Escobar y la mía, y luego nuestros libros. Entonces, digamos que ofrece un ramillete de lecturas que yo he aprendido mucho de lo que te trabajo, Antonio, trabajo que felicito, y que, como bien decía Luis, yo creo que el cuento es sobre todo un género americano, y no me refiero nada más a la parte de los hispanohablantes o hispanoescribientes, sino que es sobre todo el brío y el jugo mayor. Yo lo encuentro, y es parte de mi formación, en lo que han escrito los autores desde Canadá hasta la Patagonia. O sea, creo que el cuento en este continente ha encontrado una fecundidad y una posibilidad de riesgos
no sé por qué, no sé cuál es por qué este aliento corto, por qué esta mirada de disparo, mirada de obturador de cámara ha sido tan fecunda en nuestro continente y en los distintos idiomas, sobre todo el inglés y el español. Todavía me parece que es algo que hay que saber buscar la respuesta, porque yo me sigo sorprendiendo de encontrar escritores nuevos. El cuento, además, qué maravilla, y los quiero felicitar, Luis, por haber publicado y Antonio por haber hecho esta apuesta en su literatura. Tú también escribes cuento, y hacer del cuento un abrevadero de lectura para otros. Yo soy una ferviente defensora de las posibilidades del cuento para formar lectores, para provocar, para abrir muchas ventanas. Y a mí como escritora, el cuento me permite más riesgos que la novela. Es decir, con todo lo canónico que es el género, ¿no? Que tiene un principio que debe atraparte, este clímax, un desenlace corto, es muy canónico, no nos permite hacer cualquier cosa. Y yo creo que nuestro espíritu científico, me atrevo a pensar, el de Antonio, el de Octavio y el mío, se le da bien este reto de la restricción, de que no falte esta perfección que tú decías, Octavio, que deseamos, este equilibrio en una ecuación de que no falte, que no sobre, pero que logres hacer un mundo redondo y incisivo, y a lo mejor probar ciertas formas sin salirte del tablero del cuento, ¿no? Un solo suceso, una única oportunidad para el personaje. Entonces a mí siempre me gusta, y aunque escriba novela, siempre estoy visitando el cuento. Entonces me parece que es una apuesta que yo celebro, la de haber hecho cuentos de ida y vuelta para sembrar el gusto por el cuento, para pues contactarnos o a lo mejor cosechar lectores para lo que hacemos Octavio y yo, y para el cuento y para vernos unos a otros. Los cuentos de Sombrero Negro son cuentos, yo hice una cosecha de cuentos. Sombrero Negro nunca se había publicado, otros se habían publicado en algún libro, y por el reto que había sido cada uno de ellos, por el mundo al que me llevaba, desde un mundo muy íntimo, por ejemplo, una casa de la Ciudad de México, como lo que le pasa a la señora Lara, que le estorba una rama, hasta un medallista que ganó en la caminata y que entra a una cantina, o sea, una cantina, que si vienen a la Ciudad de México y la pandemia no se lleva los negocios como se ha llevado muchos, espero que la puedan visitar, la UDG, porque entonces hay espacios de la Ciudad de México a los que yo soy de esta ciudad gigantesca, y creo que sus espacios acotados, que son acotados como el cuento, permiten a estas historias vivir, encontrar ahora sí un término biológico, su hábitat, su manera de enraizar y de provocar la mirada de un mundo amplio. Entonces, de repente está esta cantina, la UDG, está el parque, un parque con un vagabundo, está un lugar donde se va a correr, donde todavía hay vestigios de lo prehispánico, de esta ciudad lacustre, porque esta ciudad fue fundada sobre lagos, y todavía en este reducto donde se puede ir a remar o a correr, está el eco de las aves que se oyeron desde siempre, a pesar de que el mundo de asfalto lo rodea y las grandes vías, y está una sala de arte, y este se llama La Corredora de Cuemanco, y el aficionado a Schubert. Y ahí en este cuento, este es un cuento que a mí me gustó mucho escribir, porque si no le gusta uno escribir lo que escribe, pues ¿para qué escribe, verdad? Este me gustó mucho escribirlo porque yo quería jugar con lo metaliterario, con el hecho de que haya un narrador que se niegue a la felicidad de los personajes, porque me di cuenta que yo siempre escribía cuentos con finales trágicos, tristes. No había salida para los personajes. Y de repente quise despeinarme un poco y jugar
a la posibilidad de la felicidad en la narrativa, porque siempre decimos que no se escribe a partir de la felicidad. Y no, ciertamente no, pero de la perturbación o de lo que nos incomoda o del azar y del encuentro, porque ese es uno de los temas que he perseguido, el encuentro. Qué azaroso es que dos personas se encuentren. Escribí ese cuento y los otros cuentos tienen que ver con este espíritu de la diáspora del que hablaba Antonio. Yo creo que tiene la feria en Medellín ahora. O sea, o migraciones o este espíritu trashumante que es propio de los que habitamos el siglo XX y XXI, de estar allá, de estar acá. Y claro, el que le da título, El sombrero negro, es ese momento de entrar a lo que para mí ha sido una experiencia quizás de lo extraño y lo íntimo, que fue la visita a un primo político en Serbia, en una Serbia separada de la comunidad europea, en un personaje enigmático al que quise dedicar esta historia del sombrero negro, pero luego me di cuenta que varias de ellas tenían que ver el chico que llega de Estados Unidos a una escuela en México y que tiene los ojos azules y eso lo hace diferente y es como decimos ahora, buleado por eso, o La tierra incierta, que es un cuento que precisamente tiene que ver con las migraciones de principios del siglo XX, que seguramente es parte de las historias de familia, creo que de Antonio, migraciones del siglo XX, como la que yo elijo contar, que tiene que ver con mis abuelos santanderinos, que llegaron a la zona de Chiapas, al Soconusco, a montar una finca de café. Y esa historia de la tierra incierta, una pequeña historia, es la única vez en que me ha ocurrido que un cuento se quede palpitando como un insecto que metiste en un frasco y que no acaba de encontrar ahí su horma y quiere más vida. Y La tierra incierta me hizo escribir Café cortado, ¿no? Una novela. Y le debo a ese cuento donde yo me preguntaba qué era venir en el siglo XX por barco, una mujer, a alcanzar a su marido, otro español que había venido antes a hacer la América, casarse por poder y venir, dejar todo e instalarse en un país en plena parte selvática, en plena Revolución Mexicana. Y mis preguntas, pues, trataron de encontrar una respuesta en el cuento o una aproximación de una respuesta y luego dieron para una novela. A mí me interesa mucho trabajar las atmósferas, los espacios, porque creo que las atmósferas van muy ligadas a la atmósfera anímica. Creo que en eso me gusta mucho Chekhov y varios escritores estadounidenses o Joyce en sus dumineses, que le han dado a la atmósfera ese peso más que a la anécdota. Entonces me encanta la posibilidad de tener lectores de estos cuentos elegidos para habitar, porque yo creo que cuando tú pones un arreglo de cuentos, tú estás ofreciendo un mundo diferente al de otros libros y otros arreglos. Yo cuando escribí un libro en ese espíritu de algo que uniera todos los cuentos, fue Ruby Tuesday no ha muerto. Y escribí un libro de cuentos alrededor de los Rolling Stones, pero en realidad todos los cuentos que yo he escrito han nacido como desorientados, no saben qué casa van a habitar. Y ahora habitan 2 casas. El sombrero negro, son vecinos de la Ouija y otros cuentos y tienen toda esta comodidad de estar en Extremadura y en España y en el ánimo de cualquier lector del mundo. Yo estoy muy agradecida y no solo agradecida, muy satisfecha y orgullosa de un libro que además es muy bello, acariciable, para darle vueltas una y otra vez, porque los cuentos, no solo los cuentos permiten la relectura, sino la información dedicada y delicada que Antonio ha trabajado. Pues muchísimas gracias, Mónica. De las muchas cosas que has dicho interesantes, hay una que a nosotros como institución, como administración, nos parece también muy de valorar, y es, tú has señalado el papel que tienen los cuentos, la narrativa breve, en el fomento de los lectores, en un objetivo, bueno, porque al menos las instituciones para nosotros es muy importante,
incorporar a más ciudadanos a la lectura, la seguridad de que eso significa incorporar a más ciudadanos a la vida pública en el más noble sentido de la palabra. Entonces, pues la verdad es que sí, que te agradecemos ese matiz que es muy, muy importante en el que nos vemos reflejados. Habéis hablado los tres, yo creo que hemos hecho una buena presentación. Antes de irnos, antes de terminar, sí que me gustaría hacer una pregunta a cada uno, pero no quiero que no se me olvide volver a agradecer tanto a UPES como a la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín esta oportunidad. Creo que somos una piedra pequeña en un camino muy grande y que desde luego es esencial. Antes de despediros, quería solamente haceros una pregunta corta, porque, bueno, pues sabéis que en esta fiesta, en esta feria también, las presentaciones se suceden. Y es, ¿qué es lo próximo que van a encontrar los lectores de Mónica Lavín y qué es lo próximo que van a encontrar los lectores de Octavio Spar? A ver, Octavio. Octavio, A ver, o Mónica, bueno, cualquiera de los dos. Lo próximo que van a encontrar los lectores es una novela. Es una novela sobre la realidad colombiana de los últimos 10 años, tal vez. Una novela que va a ahondar en algunas de las lacras sociales colombianas. No quiero adelantar mucho el asunto, pero pues la novela ya está terminada, ya hay diálogos con editoriales y bueno, vamos a ver qué pasa con esta novela. Y la verdad fue que durante la pandemia también me animé a escribir un poco como terapia, cuando estábamos muy, muy, muy encerrados. Me animé a escribir una novela, una pequeña novela distópica que la verdad fue simplemente como un remanso ahí en medio de la preocupación por lo que estaba ocurriendo. Y bueno, tengo que someterla a revisión, pero creo que de pronto salió algo que puede resultar interesante, que puede ser divertido para algunos lectores. Entonces, están como esos dos textos, son los que creo que el próximo año tal vez puedan llegar a las editoriales. Puedo hasta terminar proponiéndoselo a la editora regional de Extremadura para seguir con esta relación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mónica. Muy bien. Ay, felicidades, Octavio, que se te ocurrió una novela, la escribiste y además te van a publicar ya otra. Yo un libro de cuentos, Luis. Fíjate, cuentos. Estoy estoy revisando unos últimos cuentos de un volumen que saldrá, yo creo que a principios del año que entra. Y mientras trabajo otra cosa, pero no quiero decir nada porque yo sí creo que se sala. Entonces, sí, no sé si se usa el mismo verbo salar, se sala, se ceba, decimos también se ceba, en términos más populares. Pero libro de cuentos y se va a reeditar y me da mucho gusto. Un libro que hice a la limón con una especialista en gastronomía que se llama Sor Juana y la cocina, el libro. Y se va a reeditar y mucha gente lo pide, es curioso. Yo hice la parte de cómo era la cocina en tiempos de la colonia virreinal en México, en la Nueva España, y sobre todo la cocina conventual y la cocina atribuida a un recetario que se encontró en el convento de San Jerónimo y que se cree que Sor Juana Inés de la Cruz armó. Entonces, es un libro que pide la gente y entonces me alegro que se vuelva a reeditar y que pueda permitir sabores de un tiempo, sabores olvidados, sabores que cuando yo probé alguna de las recetas que hizo esta amiga, que desgraciadamente ya falleció y que era una experta y una gran cocinera, me sabía, todo era un sabor distinto, porque era una mezcla entre lo árabe, entre los ingredientes prehispánicos, los libros de cocina europeos que vinieron en el siglo XVI, XVII, la dulcería regional que se formó en los conventos y que tenía mucho de árabe, de extremeña, desde luego, ¿no? Estamos hablando de las primeras, de los primeros españoles que vinieron a México y pues estaba toda esta influencia. Pues bueno, eso me da gusto, va a pasar eso.
Fenomenal. Pues libros muy diferentes, pero libros muy atractivos, desde luego. Bueno, pues con nuestro agradecimiento a Octavio y a Mónica, pero con un agradecimiento muy especial a Antonio María Flores. Sin él no estaríamos ninguno aquí, ni estaríamos viéndonos esta noche. Es más, sin él muchas cosas no se hubiesen hecho y que, bueno, que esperamos que también pronto hable como autor, no solamente como editor literario. Y con nuestro agradecimiento a Rubén, que es el técnico de UPES, que es nuestro ángel de la guarda y que permite que nos veamos y que todo esto salga bien, pues quería agradecer a todos y todas aquellas que nos han estado acompañando y que seguirán seguramente la siguiente presentación de esta fiesta, pues animándoles a disfrutar de la lectura del libro que hemos presentado hoy, pero la lectura de todos los libros. Que no se nos olvide que los libros son esenciales para todos. Muchísimas gracias y un abrazo muy grande a todos. Gracias, Luis. Gracias, Antonio. Gracias. Gracias. Gracias, Luis. Gracias, Antonio. Un abrazo. Un abrazo. Gracias a toda la gente que nos ha acompañado y anunciarles que el próximo 15 de octubre en Medellín, en Extremadura, haremos una nueva presentación de cuentos de ida y vuelta. Nos acompañará en esa presentación don Tomás García Muñoz, que es el presidente de la Asociación Histórica Medellínense. Así que este Cuentos de ida y vuelta sigue sus andanzas por las tierras de España y sigue dando de qué hablar, tanto allí como aquí. Un abrazo para todos y gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias. Adiós, adiós, adiós.